tenemos excelentes noticias para nuestros televidentes y es que hoy también vamos a entregar a los que participen en nuestro programa pases dobles para que asistan a Serenata de Gala. Eso es este fin de semana, un evento imperdible. Y comenzamos tardeando Machado con un gran invitado, a una persona que queremos muchísimo porque siempre nos enseña. Y hoy vamos a hablar de los impuestos, un tema álgido, como usted ya lo estaba manifestando. Y para eso pues tenemos al doctor Raúl Candela. Doctor, gracias por estar con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Vea, yo me disfracé el 31 de octubre de la DIAN. Me puse así una cosa azul con el sello de la DIAN. Y eso donde llegaba la gente corría. Eso sí asusta de verdad. Mejor dicho, Machado. Claro que sí, los impuestos nos asustan mucho. Muchas gracias, Natalia y Machado, nuevamente por invitarme. Gustoso y feliz de estar acá nuevamente compartiendo con toda esta teleaudiencia. Comencemos entonces para explicarle a los televidentes qué son los impuestos y para qué sirven. Claro, muy bien. Siempre que se habla de impuestos se cae en el paradigma de que los impuestos todo es negativo. Resulta que no. Los impuestos tienen un lado negativo, posiblemente, pero también tienen un lado positivo. Y ese lado positivo de los impuestos es que ¿para qué son los impuestos? Son para que el Estado pueda financiar sus proyectos sociales y también su funcionamiento. ¿Cierto? Entonces, para eso es que se pagan los impuestos. Hay que recordar, Natalia y Machado, que los impuestos datan de muchísimos años atrás. Fueron tal vez los primeros tributos conocidos, cuando los aldeanos iban y le llevaban al rey algo de su cultivo, de sus pertenencias. Al César lo que es del Le César. tocó a Jesús, le tocó a Al Jesús. César lo que es del César, sí. Claro. No se escapó de eso, se va a escapar uno. Claro, y allí nacen los impuestos, ¿no? Y entonces le llevan al rey o al emperador y le llevan esos tributos y eso se va popularizando hasta el punto que dice un momentico, vamos a poner tributos, ahora sí vamos a formalizarlos. Y entonces de ahora en adelante todos los ciudadanos de la corte deben tributarle al rey. Y entonces empiezan a ponerse tributos en especie primero, ¿cierto? Y en la medida que fue creando el dinero y el oro y la sal, entre otras cosas, que eso de sal es bien interesante porque hablamos mucho de salario y no entendemos que salario viene de la palabra sal, porque primero se pagaba con sal. Entonces, de ahí es que viene esta palabra que ahora acuñamos como salario y que realmente viene de ese tributo o ese pago que se hacía en sal a la persona que brindaba un servicio. Entonces, todos estos tributos se van organizando, se van implementando en una estructura y hoy en día ya tenemos toda una estructura en cada país del mundo, en cada constitución y en cada región para hacer que esos tributos sean efectivos, que el Estado pueda recaudarlos y que el ciudadano pueda pagarlos. ¿En qué momento yo debo pagar impuestos? ¿Cómo sé cuándo me corresponde y cuándo no? Bueno, muy bien. Aquí hay dos aspectos de los impuestos. Uno es el impuesto indirecto. Uno cree que no paga impuestos. Hay personas que dicen, no, es que yo no pago impuestos. No, todo el mundo paga impuestos, porque cuando compras un producto, te están cobrando un impuesto en ese producto, que te lo traslada el responsable del impuesto, que lo carga al valor del producto y tú cuando compras el producto, vamos a poner verbigracia, una gaseosa, un vehículo, un computador, allí me están cobrando un impuesto. Entonces todos pagamos impuestos. Algunos de esos impuestos son indirectos. Otros impuestos son impuestos directos. Muy bien. Y los impuestos directos son estos impuestos de tipo nacional o de tipo regional que conocemos, que si les parece bien, me gustaría explicarlo en una estructura para que todas las personas lo entiendan, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí. entonces tenemos que partir del hecho de que hay impuestos nacionales e impuestos locales. Los impuestos nacionales que están fijados o creados, recuerden que los impuestos solo los puede crear en tiempos de paz el Congreso de la República, las asambleas departamentales, las asambleas departamentales a través de ordenanzas, que se llama la figura con la cual se crea el impuesto, y los consejos municipales a través de los famosos decretos municipales. Entonces ya tenemos una escala. Los nacionales, que son leyes o resoluciones nacionales. Ejemplo, el IVA. Que nos duele tanto y que ahora estamos hablando, y yo creo que podemos hacer un pequeño paréntesis de hablar para que la gente se entere que es la pregunta más frecuente ahora, y la reforma tributaria, que yo, pues podíamos al final dejar un momento para hablar de la reforma. El IVA es uno. Otra es la renta, que son los dineros que paga toda empresa por las utilidades que obtiene en su ejercicio económico. De un periodo de tiempo, que en este caso en Colombia es un periodo de tiempo de un año que va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Cierto? Sí. Bueno, y ahora vienen los impuestos departamentales y municipales. Le he contabilizado
según su decreto, perdón, su acuerdo, en el que se fija el estatuto tributario de la alcaldía de Medellín, 26 tipos de impuestos tiene el municipio de Medellín. 26. 26 tipos de Ay, impuestos. ¿Y cuáles ¿qué son? es eso? Bueno, vamos a decir los más conocidos porque nos vea. tomaría todo el programa hablar de esto. Sí. Industria y comercio. Industria y comercio. Bueno. No. ¿Qué otros? ¿Cuál se paga por la propiedad raíz? Ah, el predial. El predial. Ah, ese sí me duele a mí. Muy bien. Ah, Imagínense el por avisos y carteles. Usted sí, pone un señor. aviso y le cobran un impuesto específico por poner un aviso. Sí. Por eso es que hay negocios que dicen, pues yo pongo mi negocio, pero entonces no voy a poner aviso para no tener que pagar otro impuesto más, ¿cierto? Sí. Ahora, hay impuestos insólitos, ¿cierto? Porque hay impuestos al degüello. Entonces, si matan una res, eso genera un impuesto. Para, obviamente, ¿quién es el responsable del impuesto? Pues aquel que El está que le dio en la ganadero. cabeza a la res. ganadero, ¿cierto? Pero también hay estampillas por la Universidad de Antioquia, Sí, sí, etcétera. sí. Y todos estos suman 26 tipos de es impuestos. que impuesto de timbre. Ay, lo más El dulce, impuesto esa de palabra es muy timbre, bonita, timbre. el impuesto de parqueo, el impuesto de movilización de vehículos, no todos los municipios lo cobran. Ojo, hay autonomía regional para los impuestos municipales, por obvia razón. Semaforización es otro impuesto. Semaforización es otro impuesto. Rodamiento. Alumbrado público, un impuesto muy discutido, ¿cierto? Porque ya nosotros ese alumbrado público lo estamos pagando en otros tributos, sin embargo vuelven y nos lo cobran a través de una figura que se llama alumbrado público. Ah, y falta el de la gasolina. Se está ahí implícito. Y así sucesivamente 26 tipos de impuestos a los que nos vemos sometidos los ciudadanos. Pero es muy importante que los ciudadanos sepamos que tenemos deberes porque tenemos que pagarlos. Nunca podemos incentivar, no los pagues, escóndete. El Estado te cobra, ya Sí, lo hay hemos que dicho en el pagar. tema nuestro Y de esconderse Fotomul. no es la solución. Y esconderse no es la solución. Pero Le da peor. la solución, Machado, y eso lo hablaremos en programas posteriores porque este es un tema inmensamente amplio. Y muy interesante. Y muy interesante es que usted tiene también unos derechos. ¿Y cuáles son, doctor? Vamos a empezar hablando por los principios constitucionales que usted tiene para defender sus derechos tributarios. El primero de ellos es la legalidad tributaria. La legalidad tributaria nada más ni nada menos es, si no hay una ley que le obligue a usted a pagar un impuesto, no se lo pueden cobrar. Tiene que estar escrita la ley en detalle y usted ser objeto responsable de esa ley. Todos nuestros impuestos tienen ley. Todos nuestros impuestos tienen leyes, bien sea, como lo dijimos ahora, nacionales, departamentales o rey. municipales, Ok, muy bien. ¿verdad? Y tiene que tenerla. Entonces es muy importante que conozcamos y en el transcurso de los programas, creo que podremos, si ustedes lo tienen a bien, venir al programa a contar e ir particularizando esos impuestos para que usted sepa cómo se lo cobran, porque usted también tiene exenciones. Y usted también es sujeto o no es sujeto de algunos de ellos. Entonces todo eso lo tenemos que explicar. ¿Cuál sería otro derecho? Bueno, otro derecho constitucional es el derecho a la igualdad tributaria, y esto es fundamental. Y es que el Estado dice, en un grupo particular de personas, bien por su condición socioeconómica, bien por su condición de raza o credo, o bien por su condición de organización social, debe pagar unos impuestos, pero si ponemos esos impuestos para cierta clase de personas, todas esas personas deben tener los mismos derechos. Es decir, no me pueden decir a mí, si yo, por ejemplo, no soy un empresario que tiene que pagar el impuesto a la renta, porque usted también empresa. está en la sociedad, tiene porque yo no empresa. tengo empresa, entonces no soy sujeto. Y el Estado no me puede a mí responsabilizar ni indilgar el no pago de esos impuestos porque no me corresponde, ¿cierto? Muy bien. Bien, ese es otro. Otro que este sí es muy importante y apréndanselo de una vez porque hay que revisarlo mucho para todas las personas que somos sujetas a impuestos en este país, es el famoso famoso principio de la irretroactividad. Y póngale cuidado a lo siguiente, ninguna norma en derecho de impuestos puede ser retroactiva. A usted no le pueden decir, como subió el IVA al 19%, Le devolvemos aplíquese a los productos que usted compró hace 6 En meses. el 86, desde 86 para acá, paguen. ¿Cierto? Ni Ya. si hay un nuevo impuesto a un vehículo o aumenta el valor de la tasa del impuesto, podrán cobrarle un valor anterior que es más gravoso. De hecho, hay otro principio constitucional que no está directamente aplicado a lo tributario, pero sí es un principio constitucional aplicado a la vida de las personas y al Estado de Derecho en el que estamos, que implica que una norma más favorable es a la que usted se debe acoger frente a la norma desfavorable.
Es decir, si hay dos normas y hay discusión sobre cuál prevalece, se debe decantar por la más favorable para el ciudadano. Para que tengan eso pendiente, porque este es un país de leyes, donde se hacen decretos, resoluciones, acuerdos. Y muchos vacíos. Y muchos vacíos. Y las normas se contraponen a veces, incluso se contradicen unas a otras. Sí. Y allí usted puede ejercer su derecho haciéndole saber a quien tenga que juzgarlo que usted tiene derecho a acogerse a la norma más favorable para usted. Doctor, lo que a veces las personas se quejan es como los impuestos y el dinero que yo pago con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, realmente sí les están dando el uso adecuado y bueno. ¿Usted qué puede decir? Bueno, esto es una cuestión de criterio. Obviamente todos tenemos criterios diferentes. Están los legalistas, están los partidarios y están los contrapartidarios. O sea, esto es para otro programa. Esto es un problema político. Sí, sí. Pero en el fondo lo que queda es lo siguiente. Se le tiene que exigir al Estado que sea eficiente con los recursos. Y esa es la crítica a la reforma tributaria que proponen ahora. Y es, gastemos más, creemos más ministerios, vamos a crear más puestos, paguemos los favores políticos, mandemos los que nos ayudaron para las embajadas, y hagamos todo esto, pero cobremos más impuestos porque es que no tenemos de dónde sacar el dinero. Y hay una cosa muy clara, Natalia y Machado. Hay una irresponsabilidad del Congreso de la República al haber sacado un presupuesto del año 2019 desfinanciado. Es decir, dijeron, el año 2019 vamos a gastar tanto, pero no tenían el dinero. Entonces, primero dijeron que se lo iban a gastar y luego salieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Ensillaron sin traer las bestias? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces resolvieron coger la ruta más sencilla y es cobrarle impuestos fácilmente cobrables a todo el mundo. Y el impuesto más fácilmente cobrable a la ciudadanía toda, pero que va a perjudicar más a las clases bajas y sobre todo a la clase media de este país, es el impuesto al IVA, el famoso impuesto al valor agregado. Por eso se llama IVA, impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se cobra directamente a la producción y comercialización de los productos. Entonces tú no tienes opción. En la renta tú puedes poner costos, jugar con un montón de cosas y bajas tu renta, pero en el IVA no hay nada que hacer, te lo cobraron y ya. Pues doctor Raúl Candela, como usted bien lo acaba de mencionar, vamos a seguir hablando.